Listo, ya la puse a grabar. Bueno, entonces, Profe, buenas noches. a ver. Aquí estoy. Hola Didier, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha Gracias ido? al creador. Excelente, Estás con profe. otro nombre hoy. Al fin sí, este es del niño que mi esposa le da refuerzo. Ah, bueno, vale, No di, perfecto. no di para cambiar el nombre. Listo, perfecto. Bueno, de todas maneras la voy a grabar por si acaso. La vez pasada se nos olvidó grabarla y qué problema porque, bueno, igual estaban las diapositivas y el texto, pero yo sé que no es lo mismo. Claro, Listo, bueno, ya la puse a grabar. Entonces, reinicio. Vamos a conversar sobre proyectos de inversión y vamos a hablar acerca de los comportamientos que tiene el mercado. Y cuando hablamos del mercado, pues hablamos de la gente, hablamos de las personas, las necesidades que tienen. Increíblemente, la marca se convierte en una necesidad. Para algunas personas la marca es una necesidad. Quieren tener una marca prestigiosa, quieren tener, hacer parte de algo que tenga un nombre importante. Eso a algunas personas les da una sensación de estatus y necesitan eso. Y por exactamente, eso, profe. dime. Eso le iba a comentar. Tristemente, hasta para la sociedad, la marca es lo que importa. No es lo mismo que usted llegue con un suéter de marca y llegue con un suétercito de, ahí de la quinta y todos lo miran diferente. Así es, y así es. La marca es fundamental en algunos segmentos sociales, pues, hace parte del comportamiento humano. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer un proyecto de inversión, también definimos cuál va a ser el rango de personas al que les voy a llegar, a quién le quiero llegar. Realmente este es mi grupo, mi target, decimos, es mi target, es al grupo al cual voy a sentir como objetivo y a ese grupo objetivo pues yo tengo que investigarlo y definir si realmente el producto que les estoy ofreciendo es lo que realmente desean. Un producto va a tener siempre esto que estamos definiendo acá que se llama el ciclo de vida. Los ciclos de vida de los productos son, digamos, permanentes en el sentido de que son ciclos que siempre se van a dar. Eh, Extender el ciclo de vida de un producto no es tan sencillo, pero bueno, miremos la imagen. En la etapa de introducción, la cantidad de ventas, observen que tenemos dos líneas, en este caso estamos hablando de una parte de el tiempo, que es el eje de las X y en el eje de las Y tenemos las ventas. Entonces, cuando comienzo a presentar el producto en el mercado, pues es un producto que no lo conocen mucho, que es difícil de impulsar. Necesitamos hacer un esfuerzo de comunicación para lograr que la gente conozca el producto hasta que llega a un punto de crecimiento. Cuando llegue a ese punto de crecimiento, fíjense ustedes que la curva es mucho más sostenida en crecimiento, va más como orientada eh, hacia un crecimiento permanente, continuo. Y hay un punto cuando ya ha logrado un crecimiento que comienza a llegar hasta el tope, hasta el punto máximo al que consideramos que puede llegar el producto, esa fase que llamamos madurez. Y cuando llega al punto máximo de la madurez, el producto comienza a decrecer. Es lo que llamamos la fase de obsolescencia. Es un producto obsoleto. Bien, veamos cómo funciona esto a nivel de tecnología. Es mucho más sencillo. Si tenemos un teléfono antiguo, antiguo en tecnología es 2 años. Si tenemos un teléfono antiguo, tiene la capacidad para realizar ciertas tareas y se limita. Pero si tenemos un teléfono más nuevo, pues esa capacidad de tarea se amplía, tiene más memoria, más capacidad de trabajo, podemos hacer muchas más cosas con él. Con la tecnología siempre ocurre lo mismo, la obsolescencia en tecnología es muy acelerada definitivamente. No así en otros productos, pero en otros productos también viene la obsolescencia, por ejemplo la ropa. Entonces, de pronto se pone de moda eh, los pantalones con mmm, la bota ancha, bota campana. Y se pone de moda y todo el mundo está a la moda y todos quieren tener ese tipo de pantalón y es lo que se ve bien
y digamos que socialmente se ve bien. Llega un momento en donde después de pasar ese punto de madurez comienza la obsolescencia y ya nadie usa eso y se ve anticuado y se ve viejo y se ve feo y la gente no se imagina cómo fue capaz de llegar a utilizar ese tipo de pantalón o ese tipo de ropa si se ve tan mal. Ahora parece que se ve mal después de que se veía muy bien. Con los productos y con las marcas ocurre lo mismo. Una fase de introducción, una fase de crecimiento, la fase de madurez y ese punto entre el crecimiento y el tope máximo de madurez es lo que nos interesa lograr que se extienda en el tiempo. Es decir, que esa fase de madurez, ya sabemos que estamos aquí en madurez del producto, que este es nuestro tope de mercado, que el mercado ya no sigue creciendo como crecía antes, que está como, digamos, estancándose el punto máximo de este producto. Entonces tenemos varias opciones, sacar ese producto del mercado, um, renovar continuamente la imagen del producto, modificar el producto para tratar de extender la madurez. Y algunos ejemplos de ellos los tenemos, por ejemplo, con las bebidas gaseosas. Miren ustedes la Coca-Cola o Pepsi. Que sigue siendo el mismo producto a pesar de que sacan unos productos alternativos. La Coca-Cola Cero, por ejemplo, la Pepsi Light o la Coca-Cola con café. Es decir, se presentan alternativas de producto, pero el producto base siempre está allí y uno encuentra que no cambian el sabor del producto. De hecho, hay una historia a ese nivel en mercadeo y está relacionada con lo que ocurrió en algún momento cuando hicieron una encuesta en Estados Unidos y le preguntaron a la gente si querían cambiar, si querían tener un nuevo sabor de Coca-Cola. Y la gente respondió que sí, la gente quería tener un nuevo sabor de Coca-Cola y se hizo un lanzamiento de nivel mundial, la nueva Coca-Cola, pero lo que no le dijeron a la gente es que si salía la nueva Coca-Cola iban a quitar la Coca-Cola tradicional y fue lo que hizo Coca-Cola. Pepsi estaba muy atrás en ventas en ese momento, de manera que cuando ocurre este evento del lanzamiento de la nueva Coca-Cola y sacan del mercado a la Coca-Cola tradicional, la gente se sintió muy ofendida con ese hecho, de por qué les estaban retirando su producto. Muchas veces ni la misma gente sabe lo que desea y esa es una tendencia de mercado también. La gente no sabe lo que quiere consumir. Nos toca enseñarle a la gente que quiere consumir. Así que fue el peor descalabro de Coca-Cola en toda su historia. En ese momento Pepsi aprovecha esa situación y hace una campaña basada en la fidelidad del cliente y logra posicionarse. Así entendemos que ocurre con la renovación de un producto como estos, la renovación básicamente de Coca-Cola o de Pepsi, que son los ejemplos claros de cómo se mantiene la madurez de un producto incluso a través de décadas, y lo hacen es con el aprovechamiento de la imagen de algunas figuras públicas que logran impulsar el producto. Entonces contratan a cantantes famosos, a deportistas famosos, utilizan, por ejemplo, películas que tienen una asistencia masiva y esto pues con el objetivo de extender la madurez del producto. Para otros productos no es tan fácil. Por ejemplo, para lo que hablábamos acerca del vestuario, ocurre que simplemente ya pasó de moda y podemos ponerle toda la publicidad que deseemos a ese producto, que la gente ya no va a comprar el pantalón de bota campana porque ya pasó de moda y no hay posibilidad de que la gente lo compre. Igual ocurre con la obsolescencia tecnológica. Una vez el equipo, el computador, el teléfono, algunos alcanzamos a utilizar un beeper. El beeper era como una cajita a la cual nos llegaban unos mensajes de texto. Ustedes imagínense un aparato que servía solamente para enviar mensajes de texto, eh, como lo hacemos hoy por WhatsApp, pero yo no podía escribir el mensaje, tenía que llamar a una central telefónica y dictarle el mensaje a una operadora que se encargaba de reescribirlo desde la central
y enviárselo hasta el beeper al destinatario. Claro que era bastante complejo, pero pues era lo que estaba de moda en aquella época, y además tener un beeper no era cualquier cosa, porque pues solamente algunas personas podían tener los equipos. Luego, cuando aparecen los teléfonos celulares, pues evidentemente los mensajes de texto reemplazaron al beeper, y el beeper entró en obsolescencia total, y ya son muy pocas las personas que utilizan el beeper hoy en día. Básicamente servicios de seguridad, servicios de la policía en algunos países, servicios de salud, médicos en algunos países utilizan, pero ya cambió, digamos, el enfoque. Ya no es un uso masivo. Luego tuvimos los mensajes de texto, y alguien entonces compraba paquetes de mensajes, 1000 mensajes, 2000 mensajes. Increíblemente alguien se acababa 1000 mensajes en un día. Y posteriormente vinieron estas nuevas tecnologías que tenemos hoy en día, como el WhatsApp, Telegram y demás, que nos han cambiado también la vida. Y seguramente si no se mantienen y evolucionan, también llegará un punto en donde entran en esa etapa de obsolescencia y tienden a desaparecer. Este es el ciclo de venta de la mayoría de productos. Hay algunos productos que seguramente pueden mantenerse a largo plazo y que difícilmente van a dejar de consumirse. Por ejemplo, un pollo gratinado. Seguramente pasarán muchos años y todavía las personas quieren ir a un restaurante, y si les gusta el pollo, y si les gusta el pollo con queso, pues seguramente van a querer comprarlo. Y a quien no le guste, pues no, pero a quien le guste seguramente va a tener un producto que no va a desaparecer en muy poco tiempo. Lo que sí hace la diferencia es la calidad que adorna ese producto, refiriéndome a la calidad de la atención, a la calidad a la presentación del plato, al lugar, cómo está presentado el lugar, la música que tienen. Que el lugar sea agradable hace que básicamente pueda marcar la diferencia en cuanto a la extensión de vida de un producto. Pero aquí fíjense que la obsolescencia no le entra al plato como tal, es decir, al pollo que se está vendiendo, a la bandeja con pollo, sino que la obsolescencia entra es al local, al lugar, que puede llegar a entrar en obsolescencia, a diferencia de nuevos lugares que entran con mesas más bonitas, mejores condiciones, mejor ubicación, mejores luces, mejor atención. Pero siempre fíjense que este proceso se va a dar prácticamente en todas las áreas comerciales. De manera que encontramos diferentes fluctuaciones o tendencias de mercado. Esas tendencias de mercado las podemos definir con esas tres gráficas que están viendo en este instante. Una fluctuación de tendencia continua, que es la primera, en donde tenemos una línea recta, en donde hay un crecimiento constante. Esta semana vendí 20 unidades de producto, la semana entrante volví a vender las mismas 20 o de pronto un poco más, vendí 25, vendí 30, y así voy creciendo. Una unidad más, 2 unidades más en la semana, en la quincena, si es una empresa pequeña, o cientos de miles de unidades si estamos hablando de empresas grandes. Pero siempre, no importa que sea una empresa pequeña o en una empresa grande, siempre se va a presentar este mismo ciclo: introducción, crecimiento, madurez y obsolescencia. Y les insisto, la fase crítica es cuando llegamos a la madurez, para poder extender ese periodo de madurez y que no comience a caer en la obsolescencia. La etapa cíclica se refiere básicamente a negocios que una vez entraron, o productos que entraron en declive, comienzan a hacer una especie de relanzamiento. Es lo que encontramos, por ejemplo, con algunas versiones de restaurantes cuando lanzan un producto que es muy conocido. Algunas cadenas hacen que ciertos productos lleguen a tener incluso trascendencia nacional o trascendencia internacional. Hay cadenas muy importantes, por ejemplo McDonald's, se le ocurre lanzar una cierta hamburguesa, un combo o alguna cosa, y lo vuelve muy famoso en el mercado. O un helado, un McFlurry. Entonces toma ese helado, lo vuelve muy, muy famoso, hace que la venta aumente de acuerdo al volumen de publicidad que esté manejando, la influencia que esté generando a través de los diferentes medios. Y de pronto ese McFlurry comienza a caer porque la gente ya comenzó a aburrirse de él,
entonces ya se inventan el McFlurry de cereza, o se inventan el de aguacate, o se inventan el de mora, o se inventan el de lo que quieran, y esa tendencia que estaba en declive vuelve a elevarse. A eso le llamamos una tendencia cíclica. Estamos vendiendo el mismo helado y el helado no va a pasar de moda, solamente que este helado específico ya cansó al mercado. Hay un proceso, como lo vimos en la clase pasada, en que el mercado se satura, y al estar saturado pues tiene esa tendencia hacia la obsolescencia, y es, digamos, la renovación, el relanzamiento, la reingeniería del producto lo que hace que la tendencia cíclica vuelva con su tendencia positiva. Y en la gráfica final encontramos una tendencia estacional. Es un producto que tiene una tendencia cíclica, pero con una frecuencia muchísimo más alta. Estamos hablando de algunos productos que no se venden en todas las oportunidades, sino que se venden en con mayor frecuencia en ciertos momentos. Por ejemplo, el pescado en Semana Santa. Se aumenta el consumo de pescado en Semana Santa hasta el punto de que los gobiernos tienen que intervenir para mirar que el pescado que le venden a la gente sea de buena calidad, que no esté contaminado, porque se convierte en un producto de uso masivo en ese instante. Por ejemplo, las flores en ciertos momentos. Para este fin de semana en Amor y Amistad, seguramente los chocolates, las flores, algunas cosas que van a tener una tendencia más alta, pero flores no se regalan todos los días, entonces tendremos que esperar al Día de la Madre, tenemos que esperar al Día del Profesor. No, mentira, ustedes no me regalan flores. Al Día de la Profesora tenemos que esperar a un bueno, cumpleaños, no, porque no hace parte del evento estacional. Tienen que ser como cosas masivas, ¿no? Así como el Día del Amor y la Amistad, que hace que se vuelva masivo el consumo de un producto a partir de una necesidad social. Encontramos, por ejemplo, el vestuario, la ropa para fin de año, muchísima gente comprando ropa, hace que las ventas aumenten, y ya ustedes vieron lo que pasa con ese momento en donde el mercado está saturado de compradores sin que los fabricantes hayan aumentado la cantidad de productos. Los precios tienden a aumentar notablemente. Entonces, todo esto nos lleva a pensar en lo que es la investigación de mercado. Yo les dejo estos textos ahí para que luego ustedes con calma los lean. No es necesario que los lean ahora. Yo les cuento de qué se trata. Y básicamente la investigación de mercados es averiguar qué quiere la gente, cómo quiere la gente un producto, en qué momento lo desea. Y yo lo que hago es hacer esa investigación a partir de entender, de tratar de percibir lo que realmente la gente quiere. Les decía hace un rato, muchas veces ni siquiera el consumidor sabe qué desea. No es posible a veces que el consumidor visualice un producto, un bien o un servicio, sino solamente hasta que aparece, y luego con las estrategias de mercadeo, del marketing, la publicidad, nos muestran para qué sirve ese producto, para qué sirve ese servicio y por qué es útil. Por ejemplo, a nadie hace apenas 7 u 8 meses le hubiera interesado hacerse una prueba rápida para un virus, porque al fin y al cabo eso no tiene sentido. ¿Para qué? Hoy en día muchas personas ya saben que es una prueba rápida, que pueden tomarla con una muestrica de sangre y que les va a detectar si tuvo contacto en este caso, con el virus de COVID. Es como el mercado nos va mostrando que necesitamos, pero que antes pues no se nos ocurría que podíamos llegar a necesitar eso. Entonces, no solamente es qué queremos, sino cómo queremos que nos vendan un producto, o cómo quiere la gente que le vendan un producto, qué características desea, y dentro de esa investigación de mercado vamos a medir si la gente está dispuesta o no está dispuesta a comprar ese producto, lo que se llama la intencionalidad de compra.
¿realmente la gente quiere comprar esto o la gente quiere comprar otra cosa? Y ahí es, fíjense que es tan importante la investigación de mercado porque es aislarnos de lo que yo como productor o lo que yo como oferente deseo que me compren. Una cosa es que yo quiero que me compren algo que yo sé fabricar o que yo puedo fabricar de forma eficiente, y otra cosa es que el mercado realmente esté interesado en comprar eso que yo estoy vendiendo. Pero eso que yo estoy vendiendo, el tamaño del producto, en dónde lo voy a poner, cómo lo voy a distribuir, cuánto va a costar, y la gente siempre les va a pedir rebaja, pero si la gente siempre pide rebaja, pero ¿por qué entonces nos vamos a comprar un café de 6.000 o 7.000 pesos en Juan Valdez, o un café de 12.000 o 15.000 o 20.000 pesos en, en otros lugares? Entonces, el tema del precio siempre es muy relativo, es como la gente percibe el producto, porque hay personas que están dispuestas a pagar incluso mucho más por un café, dependiendo del lugar donde se lo tomen y con quién se lo tomen y quién haya ido al lugar. Eso, digamos, hace parte de la, insisto, de la asociación de la marca y lo que la gente busca dentro de una marca. Entonces, toda esa información que nosotros recopilamos, que nosotros obtenemos, es lo que llamamos investigación de mercado. ¿Qué quiere la gente? ¿Cómo desea recibirlo? ¿Cómo desea que se lo entreguemos? Todo eso es a lo que llamamos investigación de mercados. Entonces, la investigación de mercados necesita algunos pasos para que pueda realizarse de forma eficiente. La investigación de mercado no es solamente salir a preguntarle a 2 o 3 personas cómo quieren que les vendamos el café, o cómo quieren comprar los zapatos para el fin de año, o de qué color quieren el arbolito de Navidad, y algunos lo quieren verde, otros azules, otros rojos. Entonces, ¿qué quiere la mayoría de las personas? A veces les insisto que ni siquiera la mayoría de las personas saben qué quieren, pero la idea, la intención del estudio de mercado es orientarnos, y para eso pues existen muestras de productos, se hacen sesiones de grupo para revisar la calidad de un producto o la percepción que las personas tienen de un producto. Entonces encontramos allí que es necesario primero hacer un muestreo. Un muestreo es una especie de encuesta previa en la cual nosotros definimos las características de una muestra, de una encuesta. El marco muestral se refiere a la técnica que vamos a utilizar para poder recoger esa información. La muestra como tal es el resultado final, cuántas encuestas aplicamos, a cuántas personas le preguntamos, el diseño de la encuesta, cómo se hacen las preguntas, depende de cómo nos pregunten. Y esto ocurre mucho, por ejemplo, hay un noticiero al mediodía, yo no sé si es Caracol o RCN, que dice, o sea, pone a 2 personas como en un pequeño debate, y al final hace una pregunta. Y a veces pues, la pregunta es tan obvia que está induciendo una respuesta que uno ya sabe cómo va a terminar eso, porque a veces es una pregunta que toca las emociones de la persona. Por ejemplo, ¿está usted de acuerdo con que los vándalos destrocen el sistema de transporte masivo? Pues es una pregunta que está construida para que la gente, la mayoría de las personas, digan que no, porque nadie quiere que los vándalos destruyan el transporte masivo, o alguna cosa así. Entonces es la forma como se diseña la encuesta. Las escalas de respuesta, por supuesto, que están referidas a si un número de personas prefiere en un producto el color azul, otros quieren el color verde, o de pronto se refiere a rangos de edades, o de pronto se refiere a si es masculino o femenino. La tabulación y análisis de resultados entonces ya tiene que ver con herramientas que nosotros utilizamos, por ejemplo, un Excel que nos sirve para encontrar esa información, sacarla del papel y ponerla allí en unas tablas estadísticas. A eso le llamamos tabulación, que nos permita contar esos resultados y luego generar análisis regularmente porcentuales. Básicamente ese es como el gran recorrido de lo que es un estudio de mercado. Y pues inicialmente tenemos que hablar del muestreo, de la muestra que vamos a, a obtener del estudio. Pues a cuántas personas les voy a preguntar, por ejemplo.
¿Cuántas personas es necesario hacer la encuesta? O sea, ¿es suficiente con que yo salga a la calle y haga 5 encuestas o 20 encuestas o 100? O sea, ¿cuál es el tamaño realmente de las encuestas que yo debo aplicar? Entonces, cuando yo voy a realizar el muestreo, tengo que mirar el tipo de población que quiero entrevistar o que quiero encuestar. ¿Cómo voy a clasificar esa población? Por ejemplo, por rangos de edades. Me interesa un producto que sea, o una encuesta que le aplique a todos los rangos de edades, o no me interesa aplicársela a menores de 16 años, por ejemplo, o me interesa aplicársela solamente a mujeres o solamente a hombres. Yo tengo un tamaño de la muestra que debe ser controlado, debe ser aplicado a un cierto grupo, o queremos que sea una muestra infinita, es decir, a toda la población. Regularmente, cuando pasamos de 5.000 personas, se considera que la población es infinita, estadísticamente hablando. Es decir, que si yo voy a tener un muestreo inferior a 5.000 personas, pues es una población finita. Superior a los 5.000, decimos que es una población infinita. Un marco muestral básicamente va a referirse a de dónde saco la información de esa muestra. Entonces, si yo voy a hacer, por ejemplo, un estudio porque quiero venderles una nueva máquina de corte de cabello, pues yo no se yo la muestra no se la voy a hacer a los panaderos. Entonces yo me voy a la Cámara de Comercio, busco la base de datos de quienes tienen salas de belleza o alguna cosa así similar en la ciudad, y le aplico esa muestra, no a todos, no hago una encuesta general, porque yo no necesito hacer una encuesta a todas las personas, al universo de la población no es necesario preguntarle, para eso existe la estadística. Entonces yo calculo un tamaño de la muestra a partir de ese marco muestral. En mi marco muestral en ese momento son básicamente todas las personas que tienen un salón de belleza y a quien yo les puedo llegar a vender una nueva máquina de corte de cabello. O por ejemplo, si estamos hablando de política, entonces ya en política yo sí yo amplío mi marco muestral es toda la ciudad, en este caso por decir Santa Marta, pero tampoco me interesa en general toda la población. Si bien es cierto que mi marco muestral es la población de Santa Marta, pues será la población mayor a 18 años. No es suficiente con que tenga más de 18 años, sino que, por ejemplo, haya inscrito la cédula. Entonces, yo ahí sí le pregunto a los mayores de 18 años que hayan inscrito la cédula, que quieran votar, y pregunto por quién van a votar. Ese es mi marco muestral. La muestra entonces básicamente es esa parte de la población que seleccionamos. Mi marco muestral es el grupo grande, es decir, toda la ciudad, pero mi muestra es el grupo de personas de más de 18 años que tienen su cédula válida y que están dispuestos a votar. Esa es mi muestra. Ahora, la selección de la muestra, yo puedo hacerla con un método que se llama método probabilístico. Método probabilístico o método no probabilístico, cualquiera de los dos. Entonces, el método probabilístico, cualquier persona de la población tiene la misma posibilidad de ser elegido. Para eso yo necesito tener una base de datos. Entonces, suponemos que yo cuento con los números telefónicos de todas las personas de Santa Marta que tienen más de 18 años, que inscribieron la cédula y que están dispuestos a votar. Entonces ahí estamos hablando de un procedimiento probabilístico, porque todos ellos, cualquiera de ellos, tiene la posibilidad de ser elegido para participar en el estudio. Pero no probabilístico, pues cuando no cuento con esa información tan precisa y simplemente yo puedo aleatoriamente escoger a alguien sin que llegue a contar con el universo general que sí me da el marco o el procedimiento probabilístico. Los procedimientos probabilísticos pueden realizarse mediante modelos aleatorios simples o estratificados, pero básicamente es que todos tengan la
posibilidad de participar en el estudio, porque si yo sé que en Santa Marta tenemos 500.000 personas y solamente 300.000 tienen más de 18 años, entonces de esos 300.000, 200.000 tienen inscrita la cédula y de esos 200.000, 180.000 están dispuestos a votar. Pues yo a este procedimiento probabilístico le doy la posibilidad de que en mi modelo aleatorio simple todos tengan la posibilidad de entrar a la encuesta. ¿Cómo? De pronto a través de números telefónicos. Entonces yo puedo entrevistar hogares, puedo tomar los números telefónicos que aparecen registrados en todas las bases de teléfonos de los operadores que existen en Santa Marta y los meto en una máquina que aleatoriamente me suelta un número telefónico, y ese número es al que yo llamo. O sea que no necesito llamar a las 180.000 personas, necesito llamar solamente a algunos y a quienes escojo, no a quien yo quiera, porque no tiene sentido una muestra dirigida. Escojo al azar a cualquier persona. Digamos, eso da la probabilidad de que el estudio de mercado sea mucho más preciso. Para que no se asusten con esta imagen que les estoy mostrando aquí, tienen ustedes las fórmulas básicas que siempre se han utilizado en estadística, que antes las utilizamos manualmente, porque las calculadoras no nos permitían hacer todos estos procesos complejos. Entonces uno tomaba lápiz y papel y comenzaba a hacer con su calculadorcita básica normal aplicar la fórmula, que realmente no es sencilla. Fíjense que son multiplicación de dos fraccionarios y dentro de cada fraccionario resolver unos exponentes, y eso es una cosa muy básica. Pero básicamente son las mismas fórmulas que se han utilizado siempre para cálculo de muestra. No solo para cálculo de muestras, sino por ejemplo para cálculo de los errores, porque todas las muestras van a tener un margen de error siempre. ¿Por qué tienen un margen de error? Porque no analizamos el total de la población. En el ejemplo que les estoy dando, no le preguntamos a 180.000 personas, porque eso ya no sería una encuesta, sino sería un censo, y no es posible generar un censo para cada vez que uno quiere estudiar un producto, o en este caso un candidato político, porque eso se sale de control por los costos, se elevarían demasiado los costos. Entonces siempre se trabaja con muestras con margen de error. Tal vez ustedes han visto en los noticieros que hablan sobre X encuesta que hicieron con un margen de error que puede ser del 3%, del 5%, casi siempre se trabaja con ellos dos, el 3% o 5%, y la mayoría de las veces con el 3%. Entonces el tamaño de la muestra va a depender de ese intervalo de confianza que deseemos. Si entre más alto sea mi intervalo de confianza, mayor cantidad de encuestas tengo que realizar. Entre más bajo sea el nivel de confianza, pues hago menos encuestas. Claro, porque al hacer más encuestas tengo más precisión. Mi margen de error disminuye a partir de la cantidad de encuestas que yo realice. Si son más cantidad de encuestas, pues tendré un margen de error menor. Entonces, pues estas fórmulas allí están para que las vean, para que las conozcan, pero no tienen sentido de que yo les ponga aquí en esta clase a que las apliquen y amargarles la vida con este concepto, cuando ya tenemos unas herramientas electrónicas que incluso están en internet, como esta que tienen aquí en este momento. Permítame un segundo. A ver, ¿quiénes están por acá? Bueno, están todos. Tienen ustedes la posibilidad de entrar a esta página en este momento. Les voy a copiar y les voy a pegar el link en el chat. Y por favor entren a esta página ahora mismo y vamos a hacer un ejercicio acá. Bueno, ahí en el chat les acabo de enviar el link para que por favor lo revisen.
Me dicen cuando ingresen, quienes hayan ingresado. Yo estoy entrando también y voy a compartir en la pantalla en este momento. Quiero que tengan su enlace allí para que más adelante puedan, cuando ustedes quieran hacer este ejercicio, lo puedan hacer adecuadamente. Además que lo van a necesitar para su examen de este fin de semana, por eso quiero que les quede bien claro cómo se usa esta herramienta. Y escogí esta al azar, de verdad que fue así, simplemente busqué una calculadora de tamaño de muestra, así lo puse en el buscador de Google y me apareció esta. Cualquiera hace lo mismo, por eso les insisto que no es necesario que nos compliquemos la vida pensando en el uso de estas fórmulas complejas. ¿Están viendo la pantalla en este momento? ¿Me confirman, por favor? La que dice cálculo del tamaño de la muestra. Profe. Bueno, vamos a suponer, yo no sé si a ustedes les ha pasado que ven una encuesta de estas políticas, pues estamos en época de elecciones, y uno comienza a preguntarse si será cierto, si será verdad que pues lo están aplicando realmente han llamado a alguien, porque la gente comienza a decir, a mí nunca me han llamado, esa encuesta es una mentira, sobre todo cuando va perdiendo el candidato de uno, lo primero que hace el otro candidato, o sea, el candidato que va ganando, si la encuesta le favorece, entonces sale a resaltar la encuesta y a mostrarle a todo el mundo que va ganando. Y el candidato que va perdiendo, siempre va a salir a decir que es una encuesta falsa, que es una encuesta mañana, que a mí no me han llamado, que no han llamado a nadie, que es la encuesta que la encuesta la fabricó no sé quiéncito, que no tiene garantía. Porque así se maneja siempre ese tema en política. El tamaño de la población de Santa Marta son 500.000. Bueno, son 480. Vamos a poner 500.000 aquí para redondear el ejercicio. Acabo de escribir ahí tamaño de la población, 500.000 personas. O sea, yo quiero preguntarle a la gente por un candidato político en este instante. Vamos a suponer que mi población total son 500.000. Luego cerramos un poquito el ejercicio. El nivel de confianza que quiero, 95%. Significa que voy a tener un margen de error del 5%. Voy a escribir aquí 5%. Y ahí me dice que yo necesito hacer 384 encuestas, no necesito hacer más. Entonces, si yo estoy haciendo la investigación de mercado para preguntarle a la gente, ¿usted por quién va a votar en las próximas elecciones para la ciudad de Santa Marta? Yo no necesito hacer 500.000 encuestas, necesito hacer 384 encuestas. Y con esas 384 encuestas tengo una proyección matemática real, muy seria, científica, de lo que va a suceder en las próximas elecciones. Pero como no son 500.000 personas a quienes les voy a preguntar, porque esos son los habitantes de la ciudad, y tenemos 500.000 de habitantes, pero los niños no votan, las personas que no tienen cédula no votan. Vamos a suponer que en Santa Marta votan 250.000 personas. Observen cómo el resultado es prácticamente el mismo. Para 250.000 personas, el tamaño de la muestra es 384 personas. Es por la predicción estadística y por el margen de error que estamos manejando. Si yo quiero un margen de error superior, fíjense cómo cambia notablemente. Yo estoy aquí en 95% con nivel de confianza, pero si yo me voy al 99% de confianza, se va hasta 664 entrevistas que debo hacer. Y aún si tomo ese margen de error y lo cambio al 3%, miren cómo cambia notablemente. Tendría que hacer 1.836 encuestas. Pero esto, pues realmente no es necesario llegar hasta ese punto, porque nosotros estamos haciendo proyecciones y los gastos para hacer 1.836 encuestas son altísimos. Esto se dispara demasiado. Entonces, casi siempre uno trabaja con nivel de confianza del 95% y un margen de error que puede ser del 3% si uno quiere mucha precisión, pero es que si tú estás viendo, tendría que ser una elección, por ejemplo, que esté muy, muy cerrada, donde uno y otro candidato realmente estén demasiado cerca para uno tratar de bajar ese margen de error, pero pues, lo normal es que uno siempre deje
el 5%. Y fíjense cómo pasa de más de 1000 encuestas apenas a 384. Y es un resultado que tiene una muy buena proyección. O sea, este tamaño de la muestra nos va a dar un muy buen resultado final. Salgo de acá y regreso a la presentación. Bien. Bueno, ya regresamos, entonces nuevamente estoy aquí en esta captura de pantalla que les había hecho para que vieran cómo funciona en general lo del cálculo de tamaño de muestra. Entonces, ya uno entiende por qué no es necesario que le estén preguntando ni a 1000 ni a 2000 personas. Ahora, en un universo de 500.000 personas, que le pregunten a 384, pues difícilmente uno va a conocer a una de esas personas que entrevistaron. Además, de pronto la persona simplemente alguien lo tomó por la calle y le preguntó: ¿usted por quién va a votar? Por X. Entonces ya se considera como una muestra. Y a veces la gente ni se percata de que acaba de participar en un estudio de esta clase. Entonces, ya está, por supuesto, el tamaño de la muestra, pero ahora necesitamos devolvernos un poquito y pensar antes de aplicar esa herramienta, cómo vamos a aplicar esa herramienta, es decir, el diseño de la encuesta, cómo va a ser ese instrumento, va a ser telefónico, va a ser escrito directamente con la persona, los vamos a poner a votar por internet, quienes participan en los medios electrónicos. Por eso a algunos candidatos las cuentas no les cuadran, porque cuando hacen las encuestas por Facebook, pues hay un candidato X que siempre gana, porque es el candidato que está en un rango poblacional de personas que manejan redes, no solo manejan redes, sino que tienen un dispositivo, que además tienen una cuenta de Facebook, que todo el mundo no tiene una cuenta de Facebook, que además están metidos en el cuento político, es decir, una cantidad de factores, de variables que intervienen allí, y por eso estas encuestas que hace la gente allá a nivel electrónico, depende de quién la haga, siempre termina ganando o siempre terminan mostrando que ganó la persona que es afín a sus intereses, porque es que Facebook, porque Twitter, porque las demás redes tienen afinidades. Entonces, si a mí me gustó el candidato A, lo más probable es que yo haga parte de un grupo que tenga afinidad por ese candidato, si no, no estaría en esos grupos. Y eso tiene que ver con el número de seguidores que se tengan o el número de participantes que estén en un grupo. Entonces, si el candidato B no es el candidato que está en ese rango poblacional del grupo que maneja redes, sino que está en otro rango poblacional, pues el día de las elecciones es donde van a tener realmente un conflicto, porque no se entrevistó a un universo poblacional aleatorio, como lo mostramos al comienzo de cómo se diseña el estudio, sino que básicamente lo hicieron ya con tendencia, y así pues con tendencia cualquiera gana. Entonces el diseño de la encuesta tiene que definir también el universo claramente aleatorizado, a quién le voy a preguntar, sin entrar a sectorizar la población. Luego, la forma en la que creo las preguntas, que las preguntas no generen confusión, el número de preguntas, porque entre más preguntas se hagan, la gente se cansa, y a la vuelta de 3 preguntas simplemente la gente ya no quiere responder de forma seria, y por salir del paso responde cualquier cosa. Entonces las preguntas tienen que ser muy precisas, realmente evitar que las personas intenten salirse del contexto cerrado de la pregunta. Y también la forma en la que le estamos preguntando al rango poblacional o a la estratificación. Porque si yo voy a un estrato 1 con unas preguntas demasiado técnicas, construidas con palabras muy complejas, con términos técnicos, la gente no va a tener ni idea qué le estoy preguntando y van a responder cualquier cosa, porque la pregunta estuvo mal planteada desde el punto de vista de su diseño, en este caso
las palabras que estamos utilizando, ya hace que sea difícil de comprender. Entonces tienen que utilizarse unas palabras que realmente vayan hacia el segmento poblacional. De la misma forma que si estamos entrevistando a un grupo de personas que se dediquen, por ejemplo, a, a la odontología, entonces utilizaremos unos términos técnicos que permitan a ellos comprender realmente qué es lo que estamos buscando sobre el lanzamiento de un producto, sobre una nueva metodología, sobre una nueva técnica. El número de preguntas, insisto, también debe estar relacionado con ese rango de edad, con ese universo específico de población, pero también tiene que ver con si le estoy dirigiendo las preguntas a un hombre, a una mujer. Hay preguntas que terminan siendo ofensivas. Si estoy dirigiendo la pregunta, por ejemplo, ¿qué tal le ha parecido el rango de consumo de combustible de su nueva Ford Explorer? Y resulta que el tipo no tiene carro o tiene un carro diferente. Entonces, ¿para qué le dirijo la pregunta a esa persona? Sino simplemente va a ser una respuesta equivocada. Y si lo que nosotros queremos realmente es que obtener un buen estudio de mercado, pues tiene que considerar todas estas condiciones. Medir también el grado de satisfacción de la persona, está de acuerdo, está a gusto con el producto, no le gusta el producto, el precio, la calidad que recibe, el tamaño, la presentación del producto, le gusta realmente lo que, si vendemos comida, le gusta el sabor, le gusta el color, le gusta la presentación, la forma, ese tipo de cosas que uno cree haber cubierto en su propio producto y, y lo cree porque a mí me gusta como quedó, pero no le he preguntado a la gente si realmente a la gente le gusta esto o qué quisiera tener adicional. Finalmente, cuando ya tengo la encuesta hecha, ya he realizado la encuesta, he tomado la información. Este paso de tomar la información me devuelvo un poquito. Quiero ser insistente con esto. Yo puedo haber hecho un excelente cálculo de muestra, puedo haber definido muy bien mi tamaño poblacional, mi margen de error, puedo haber hecho una excelente selección de población, pero si yo hago una mala encuesta, si hago un cuestionario deficiente y si ese cuestionario, que aunque esté bien hecho, se aplica de forma deficiente, voy a tener unos errores en la información que de aquí en adelante destruyen completamente el objetivo del estudio de mercado, porque obtener una información errónea de aquí en adelante nos daña absolutamente todo el trabajo. Entonces, ya teniendo yo mis encuestas, comienzo a tabularlas. ¿Cómo hago la tabulación? La hago a través de cualquiera de las herramientas electrónicas que existen hoy en día. Antes se hacía manual, muy complejo, por supuesto, pero ahora se hace con cualquiera de estas herramientas electrónicas. Incluso los dispositivos móviles tienen herramientas que les permiten hacer tabulación y generar gráficos automáticamente. Y a través de esos gráficos, pues se facilita el estudio, se facilita el análisis de los resultados, porque ¿para qué quiero yo tabular la información? Es decir, tabularla, contar, mejor dicho. Entonces, ya sé que 10 personas me dijeron que les gusta el teléfono celular de color rosado, a 20 les gusta de color verde, a uno le gusta de color negro, entonces yo ya sé que tengo que fabricar de color verde porque eso es lo que le gusta a la mayoría de las personas y es un segmento de población que no está siendo atendido. Entonces, pero si resulta que la encuesta fue mal aplicada, que las preguntas fueron mal elaboradas, pues yo tengo una tabulación equivocada, unos resultados que están errados y al final van a terminar dándome una información que van a llevar a que el proyecto fracase. Por supuesto que uno siempre termina no solo tabulando, sino expresando los resultados de esa tabulación, es decir, de ese conteo, en términos porcentuales. Y yo puedo decir, el 60% de la población prefiere un móvil de color verde, el 30% de la población lo prefiere rosado y el 0.1 lo prefiere de color negro. Es decir, así hablando en términos porcentuales. Es un poco lo que encontramos acá. Cuando hablamos de frecuencias, una tabla de frecuencias se refiere a esto, las veces que se repite una condición de la que nosotros, de esas que estamos analizando. Acá, por ejemplo, analizando esta tabla, el número, veo que es una tabla de frecuencias de números.
197, aparece acá arriba, 197. Entonces, el 197 o el rango de 197, ¿cuántas veces aparece? Entonces, aquí hay un rango como de 190 a 200. Entonces, apareció 8 veces. El total de la muestra fueron 30 encuestas o 30 muestras que se tomaron, 30 encuestas que se tomaron. Y la tabla de frecuencia se distribuyó así: 5 para este rango, 9 para el rango verde, 3 para el rango azul, 5 para... Esa fue la frecuencia. Estos números, es decir, la cantidad de veces que se repite, es la frecuencia. Ahora, vamos nuevamente con el ejemplo de los teléfonos móviles. Entonces, ¿cuál fue la frecuencia de las personas que eligieron el móvil de color rosado? Entonces, fueron 60 personas de 100. Yo tengo 60%, pero la frecuencia en ese momento serían 60 porque 60 personas escogieron. 60 la frecuencia para rosado, 40 la frecuencia para verde y 10 para la otra frecuencia. O sea, la frecuencia se refiere a eso, a la cantidad de veces que se produjo un mismo evento. Y un ejemplo claro es esto. Entonces ahí tenemos, esto lo saqué de internet, de la intención de voto de las últimas elecciones. Este resultado básicamente nos indica cómo estaban las frecuencias, las tablas de frecuencia, esto referente al último proceso electoral, que fue así más o menos como terminó. O que también lo podemos ver en este otro ejemplo, se llama ranking de aprobación de jefes de Estado, en donde le preguntan en general a las personas, ¿aprueba o desaprueba la gestión de su presidente? Y algunos no tienen ni idea, entonces escriben allí no precisa. La pregunta es muy clara, obsérvenla. ¿Aprueba la gestión de su presidente o la desaprueba? Y de pronto alguien dice, no, no sé. Pues ese no sé o no responde, lo ponen allí en color gris. Miremos aquí arriba, dice Luis Alberto Lacalle, presidente de Uruguay, 59% lo aprueba, 22% lo desaprueba, 18% no tiene ni idea. Ya, esos son estudios que se hacen frecuentemente en cualquier tipo de, no solamente en temas políticos, sino para mirar las tendencias de seguimiento. Y esto lo podemos hacer hoy a través del Excel, y el Excel de una vez nos da gráficos, nos da unos resultados incluso porcentuales, y voy a ver enseguida cómo me ubico aquí en Excel y les comparto Excel para tratar de mostrar un ejemplo al respecto. Listo, ya estamos por aquí en Excel. Esta es una hoja de Excel común y corriente. Vamos a hacerlo de manera bien sencilla. Esto es supremamente fácil. Ahora tiene la posibilidad de insertar cosas. Esto, bueno, Excel lo ha hecho siempre, pero estas versiones nuevas nos permiten hacer muchísimas cosas. De una vez nos permiten insertar gráficos. Yo puedo escoger la forma del gráfico que quiero. Puedo escoger, por ejemplo, este 3D. Me gustó ese 3D. Y puedo insertar, bueno, puedo cambiar colores. Pero no solo eso, sino que además puedo incluir datos. Realmente en el fondo lo que nos interesa a nosotros es poder incluir datos estadísticos. Entonces, yo puedo insertar unas tablas a partir de información que deseemos. Por decir algo, voy a escribir aquí unos colores. Y al frente voy a escribir unos números que corresponderían a las frecuencias. Ya escribí unos valores ahí cualquiera. Y selecciono el gráfico y ya. Entonces, después de que yo ya hice mi estudio, mi encuesta,
Entonces yo tengo acá las tablas de frecuencias. Entonces estoy diciendo acá, bueno, escojan azul, blanco, rojo, verde. Y entonces la tabla de frecuencias fue que 5 personas escogieron azul, 69 escogieron blanco, 15 escogieron rojo, 55 escogieron verde. Ya tengo mi tabla de frecuencias, miren lo sencillo que fue. Simplemente después de que ya genero la tabla de frecuencias, me voy a hacer el gráfico. Excel ya te hace todo esto, o sea, ya no se complica uno la vida como con otro tipo de software que tenía uno que hacer cosas mucho más complejas. Incluso hasta le podemos cambiar aquí el nombre a la tabla. Entonces, frecuencias, o lo que ustedes quieran manejar allí. Y ya, les hace la distribución. Si quieren cambiar el gráfico por otro tipo de figura, pues también lo pueden hacer. Allí tienen otro tipo de figura. Si quieren hacer una imagen de dispersión, también la pueden hacer. Si quieren hacer un gráfico de barras, o si quieren hacer un gráfico de barras en 3D, y ahí hacen la presentación de su encuesta. Entonces, dejo hasta acá, termino aquí. Bueno, regresé nuevamente por acá. Ya vimos cómo generar la tabla a partir de Excel. Realmente es bastante sencillo. Yo, como estamos grabando, les voy a dejar de esta manera allí la grabación por si alguien quiere repasarlo. ¿Qué dudas tienen con respecto al tema de hoy? Cualquier tipo de pregunta, cualquier consulta que tengan. El ejercicio que les voy a dejar para la próxima semana es hacer un estudio de mercado, un mini estudio de mercado. ¿En qué va a consistir? Usted se va a inventar un producto. Ahora, si usted ya tiene un producto, pues trabaje sobre el producto. Si es que usted vende algo, hágalo con su producto, para que aproveche realmente el ejercicio. Si no, se inventa un producto. Pues vamos a vender libros, vamos a vender pocillos, vamos a vender lo que quiera. Y hagan un ejercicio sencillo, rápido, con 20 personas. Ustedes verán si lo inventan, ustedes verán si lo hacen de verdad, pues para poder aprender, porque realmente me queda muy difícil a mí determinar si lo hicieron en la práctica o no. Vamos a suponer que ya yo les voy a enviar un Word con todos los parámetros. ¿Sí? No se preocupen que por ahora les estoy explicando, pero yo les voy a enviar un Word con los parámetros de qué es lo que van a hacer. Y el ejercicio, el trabajo me lo van a enviar en Word. Lo van a enviar con algunas otras preguntas que les voy a compartir. Por ejemplo, calcule el tamaño de la muestra para una población de 2 millones de habitantes con un margen de error del 3%. Entonces, ya ustedes solamente van a utilizar la calculadora que les mostré o cualquiera que ustedes quieran encontrar en internet, porque todas hacen lo mismo. Les insisto, no me interesa que se pongan a aplicar esas fórmulas matemáticas, que eso no tiene sentido hoy en día teniendo ya las herramientas. Ya ustedes saben que hay unas fórmulas matemáticas que nos calculan margen de error y tamaño de la muestra. Ya sabemos que eso existe. Pues utilicen la calculadora. Yo les voy a hacer algunas preguntas al respecto. Y la idea es que tengan claro de dónde salen esas calculadoras y cómo se utilizó qué. Pues igual lo van a tener allí en el video también. Y adicionalmente van a hacer una encuesta que lo vamos a hacer con poquitas personas, en donde ustedes van a generar una tabla de frecuencias. Tabla de frecuencias, esto, tabla de frecuencias es esto. Una tabla de frecuencias donde si les
pedimos que analicen algún producto, entonces ustedes escriben el producto y la frecuencia al frente. Entonces, zapatos de color rojo, ¿cuántos les gustan? A 5. Zapatos de color verde, ¿a cuántos les gustan? A 9. Zapatos de color azul le gustaron a 3 personas. Zapatos de color amarillo le gustaron a 5 personas. Zapatos de color azul, no sé qué se llama este, le gustaron a 8 personas. Esa es una tabla de frecuencias. Esta es la tabla de frecuencias que ustedes van a generar. Y luego la llevan al Excel y hacen un gráfico el que ustedes quieran. Entonces ponen un gráfico de pastel, un gráfico de líneas, un gráfico de barras, un gráfico en 3D, el gráfico que a ustedes les parezca más bonito, que es como ustedes quieren presentar el ejercicio final. Entonces, tendremos como resultado ya, cuando ustedes van a entregar, tienen un ejercicio de estudio de mercado en donde utilizaron un cálculo muestral, hicieron un ejercicio de encuesta, de aplicación de encuesta en una muestra poblacional, y al final presentan una tabla de frecuencias con los gráficos respectivos. No va a ser más, no vamos a complicarnos más la vida con este tema de estudios de mercados, es una cosa muy sencilla, pero yo creo que hoy les ha quedado un poco más claro a ustedes de cómo funciona este tema de las encuestas, porque a veces no es necesario que se tomen miles de encuestas, eso no es necesario, y ya la próxima vez que ustedes escuchen a alguien decir que es absurdo, que es ridículo, que con 300 encuestas midan la percepción de la población de los votantes o la percepción de la población de una intención de compra de un producto, ya no les va a parecer tan ridículo, porque realmente ustedes se están dando cuenta que esto corresponde a un proceso matemático, científico serio, y que eso es lo que se necesita, no se necesita más. ¿Alguna pregunta con respecto al trabajo? No, profe, todo claro. Vale. Igual yo les voy a enviar el Word con la descripción bien detalladita de lo que van a hacer. ¿Vale? ¿Quieren hablar? ¿Todo bien? Profe. Dime. No, todo muy bien, todo claro. Bueno. Perfecto, entonces no es más, juiciosos, que descansen. Ese trabajo sí me lo van a enviar por correo, yo les digo cómo. Y no quita que tenemos además el quiz en plataforma también, algo sencillo. No se preocupen, la idea es sacar calificaciones para que ustedes saben que me gusta que saquen buenas notas al final, que les quede bastante elevado el promedio, entonces entre más opciones tengamos mejor. Y no les voy, me comprometo a que no les voy a complicar la vida con el quiz, que va a ser sencillo para que le dediquen más tiempo al trabajo. Tampoco es una cosa compleja. Profe, Bueno, ¿cuándo hay que presentar profe, el trabajo? gracias. lo enviamos para el otro jueves. La idea es que el otro jueves me lo estén enviando antes de la clase. No hay problema, no hay afán con eso. Ah, okay. Que tengan tiempo. El quiz sí es el fin de semana. El quiz el fin de semana, como siempre. Profe, este fin de semana puedo hacer el quiz número 2. Sí, profe, yo también estoy quedado en eso. La verdad es que el factor tiempo me ha amarrado bastante. Estoy complicado en la clínica y, mejor dicho, adicional a esto que he tenido problemas de internet también. Lo voy a habilitar para todos por si alguien quiere, de quienes ya lo presentaron y quiere mejorar su calificación, lo hacen de nuevo y que quede la calificación más alta disponible. ¿Listo? Ok, profe, gracias. Bueno, para ser equilibrados con quienes ya lo hicieron también. Bueno, juiciosos, Dios los bendiga, que pasen bien, cuídense mucho. Tengo muchos conocidos ahora que están contagiados y la están pasando mal. El decreto de fin de pandemia no significa que el virus se murió, está ahí, está latente, está en las calles. Cuídense mucho, por favor. Dios los bendiga. Amén. Igual, Muchas gracias, feliz profe. Hasta noche. mañana. Chao. Bendiciones para todos. Amén. Amén.